Muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bueno, impresionante crash de el oro y la plata esta semana. En este vídeo voy a tratar de explicar qué ha pasado, cómo ha funcionado y qué podemos aprender. Concretamente, ¿qué vamos a analizar ahora? Vamos a ver por qué han subido tanto el oro y la plata, vamos a ver qué provocó la caída tan brusca esta semana, cómo el apalancamiento aceleró el desplome. Cuando digo apalancamiento me refiero al endeudamiento de los inversores. Luego también veremos la diferencia entre el mercado papel y el mercado físico, por qué estos crashes se repiten en la historia, qué lecciones prácticas podemos sacar nosotros como inversores y qué escenarios pueden venir ahora. Y por último me gustaría también tratar un cambio que ha habido en el contexto de tipos de interés en Europa. Así que vamos allá. Primero de todo, ¿quién soy yo para explicarte todo esto? Yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado por la EFPA y agente registrado en el Banco de España con más de 10 años de experiencia asesorando dinero y clientes reales. Encontrarás muy poca gente en Internet divulgando sobre finanzas que trabaje realmente gestionando capital ajeno de clientes, asumiendo realmente responsabilidades. Así que una simple reflexión para que no os dejéis influenciar por todos los gurús y todos los influencers financieros que hay por ahí. Bien, también, disclaimer importante, este contenido que voy a compartir es educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza ningún tipo de resultado. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. Si estás viendo esto por YouTube, suscríbete al canal porque así me ayudas a apoyar y a divulgar un poco información de valor. También tengo una newsletter gratuita donde envío un correo diario condensando qué he aprendido estos últimos 10 años asesorando dinero con clientes reales. Podéis ir a ignaciosilvestre.com o tenéis el link en la descripción de este contenido. Bien, todo lo que sube parabólicamente baja. Esta noticia se publicaba esta semana, dice: el oro y la plata sufren su mayor caída en 46 años por la confianza en el nuevo presidente de la Fed. ¿Y qué tiene que ver el nuevo presidente de la Fed con la caída del oro y la plata? Bueno, hoy lo vamos a ver. Primero de todo, el oro y la plata vienen teniendo un rally espectacular. De hecho, la plata subió antes de la caída un 180% y el oro un 75%. ¿Cuál era la narrativa pre-caídas? Es decir, antes de estas caídas, ¿qué es lo que el mercado valoraba o pensaba que estaba detrás del oro y la plata? Pues bueno, por una parte, el oro y la plata se consideraba, especialmente el oro, como refugio porque ha aumentado la desconfianza macroeconómica, es decir, la debilidad del dólar, el aumento de la deuda o la inestabilidad geopolítica. Y también había un récord de 5.000 toneladas de demanda. Aquí vemos abajo en el gráfico cómo los bancos centrales desde el año 2022 aproximadamente han incrementado muchísimo sus reservas de oro. Los bancos centrales compran oro para diversificar reservas y para reducir la dependencia del dólar. Por otra parte, sigo con la narrativa, la plata no solo es refugio, también es insumo industrial, es decir, se utiliza para la industria solar o la industria electrónica. Si la oferta va justa, el precio pues evidentemente sube más rápido. Cuando algo sube vertical, ¿vale? Se genera FOMO, o se suma el Fear of Missing Out de los inversores particulares o retail, y eso acelera la subida. Es decir, cuando un activo sube muy rápidamente de precio, eso siempre atrae a inversores poco cualificados, sector retail, es decir, particulares sin información, que no se dedican realmente a invertir de forma profesional, y eso recalienta todavía más el activo o el mercado en cuestión. Recordemos que la plata ha tenido la mayor caída desde 1982 y en el caso del oro también la mayor caída diaria desde 1983. Una caída espectacular que ha llamado muchísimo la atención. Bien, aquí vamos con la noticia que empezaba o desencadenaba todo esto. Dice: Trump escoge a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Kevin Warsh es profesor, ex banquero y ex gobernador de la Fed durante 5 años. Fue un halcón se entiende como un tipo de banquero central bastante hawkish, bastante duro, bastante restrictivo, sobre todo en materia de inflación y en el libre comercio. Pero hoy, paradójicamente, aplaude las políticas del presidente y sus críticas a Powell. Esto es un poco, algunos dicen que contradictorio, ¿no? Porque Powell es bastante disciplinado, no quiere bajar tipos, el presidente Trump quiere bajar tipos, pero este señor como que tiene como una doble cara, ¿no? El tal Kevin Warsh. Yo he investigado un poco sobre él.
Creo que es una figura muy buena para una Reserva Federal porque es un técnico y sobre todo un financiero que ha trabajado en banca de inversión. Por tanto, creo que puede ser positivo. Y además es un tipo que ha demostrado que tiene capacidad de cambiar de opinión en función de las circunstancias. Nosotros al final lo que queremos en un puesto como un presidente, como la presidencia de la Reserva Federal, es una persona técnica y flexible, que sea capaz de cambiar en función del entorno de mercado. Bien, este nombramiento, el nombramiento de Warsh, marca un giro de expectativas. ¿Por qué? Pues porque Kevin Warsh tiene una opinión sobre la FED un poco particular. De hecho, era una entrevista que está circulando por internet donde le preguntan, oye, ¿qué opinas de la gestión de la Reserva Federal? Y él comenta varios temas, ¿no? Dice que la prioridad debe ser controlar la inflación. Dice también que hay que reducir el balance de la Reserva Federal, que la política monetaria debe ser más estricta, que tiene que haber menos comunicación para dar mayor estabilidad a medio plazo al mercado y también menos supervisión bancaria. ¿Esto en qué se traduce en concreto? Pues bueno, por una parte se traduce en que él considera que hay que ser menos tolerante con políticas que debiliten el dólar. Esto es muy importante porque la relación entre el dólar y el oro es directa, es decir, un dólar fuerte penaliza el oro y un dólar débil favorece el oro. Y luego esto, por tanto, hace que haya una reducción en la demanda de ese activo refugio que consideramos oro, ya que se mejora la expectativa de solvencia y el orden monetario fiscal que percibe el mercado. Esto es un poco todo el resumen, es decir, la chispa que enciende todo es un nombramiento futuro como presidente de la Reserva Federal por parte de Donald Trump. Este señor simplemente dice, oye, el dólar no puede estar tan débil, que es justo un poco lo contrario a lo que dice Trump, sí, pero al final es su visión, ¿no? Y si el dólar no está tan fuerte, el oro ya no coge tanta fuerza como activo refugio. Y ahí empieza todo. Hay un artículo de The Economic Times donde hablaba de que la CME aumenta los requisitos de margen del oro y de la plata. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversores que iban apalancados reciben margin calls. ¿Qué significa esto? Significa que hay inversores que invierten con deuda. Es decir, yo pongo en mi cuenta para comprar y vender acciones o operar un dinero, lo invierto en oro, por ejemplo, y tengo ahí pues 50.000 euros en oro. Yo utilizo ese capital como garantía para que el broker me deje operar no con mis 50.000, que es el dinero que yo tengo ya al contado aportado al broker, sino opero con 150.000 o con 100.000 euros. Es decir, utilizo más dinero del que tengo, utilizando como garantía oro y plata. ¿Qué pasa? Que si el oro y la plata empieza a caer, lógicamente el broker te llama y te dice, oye, ponme aquí más dinero porque tus coberturas, tu colateral, tus garantías están perdiendo valor. Por tanto, yo te había prestado 100.000 en base a tus 50.000 que tenías en oro y plata, pero como el oro y la plata ahora valen menos, pues estos 150.000 o esos 100.000 que te había dado para operar, me tienes que reponer garantía, me tienes que poner más dinero para que te siga prestando ese capital para que tú puedas operar. Esto es el primer amplificador de las caídas. ¿Cuál es el segundo amplificador? El segundo amplificador de las caídas es que los bancos y los grandes fondos, sobre todo hedge funds, venden futuros para ajustar garantías. No voy a entrar aquí porque esto es súper técnico, es decir, no quiero marear con este tema, simplemente hay que quedarse con la idea de que los grandes bancos y fondos operan con derivados financieros, un tipo de derivado financiero son los futuros, el otro son las opciones y debido a la situación de mercado se han visto obligados a vender contratos de futuros, lo cual futuros sobre el oro y sobre la plata, evidentemente. Y esto, lógicamente, ha amplificado las caídas. Hay una cosa importante que la gente no entiende, que es la diferencia entre el mercado papel y el mercado real en commodities o en materias primas o en activos de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una cosa es el precio de la plata física y otra cosa es el precio de los contratos que se negocian en los mercados financieros referenciados a la plata física o al oro, ¿no? Está el mercado financiero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mayor parte de las operaciones se hacen con contratos y no con plata física. Ahí se negocia muchísimo más lo que se llama papel que metal real disponible. Cuando grandes operadores venden contratos, el precio, aunque no se venda la plata física, baja. De hecho, aquí se puede ver una divergencia del 40%, es decir, en Shanghái, ¿vale? En China,
se está cotizando la plata a $92 y los contratos en Estados Unidos se están cotizan, perdón, al revés. Los contratos se están cotizando o cerraron cotizando a $92 y la plata física en Shanghái está cotizando a $130. Decía que había un mercado financiero en Estados Unidos. Luego hay otro mercado físico que está en China, concretamente en Shanghái, donde los precios reflejan las compras y las ventas reales de la plata física. Si hay escasez o no necesidad inmediata del metal, los compradores evidentemente pagan más. Esto es un poco como curiosidad, ¿no? Que se entienda que hay dos mercados en paralelo funcionando siempre, el mercado real y el mercado de papel. Y que lo que vimos en las caídas de esta semana fue el mercado en papel y por tanto, ¿qué podemos esperar durante las siguientes jornadas, durante este próximo lunes, la semana que viene? Pues esa divergencia se va a cerrar, es decir, esa diferencia de 40% de precio del mercado papel sobre el mercado real se va a cerrar de una de las dos formas, o bien los contratos suben, es decir, el precio negociado de los contratos referenciados a la plata y al oro suben para converger al precio del mercado físico o al revés, o se hunde el mercado físico. Esto no lo sabe nadie, si lo supiéramos pues no estaríamos aquí, estaríamos como aquel que dice jubilados. Bien, la historia no se repite pero rima. Esto es una frase que decía Mark Twain. De hecho, en 1987, concretamente el 19 de octubre de 1987, tuvo lugar el Black Monday. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dow Jones, que es el índice americano de bolsa, uno de los índices americanos que recogen compañías americanas, cayó un 22,6% en un solo día. Por otra parte, hubo otro flash crash, otra caída repentina el pasado 6 de mayo del 2010, donde los índices amplios, ¿vale? Los grandes índices llegaron a caer hasta aproximadamente entre un 9 y un 10% en un día. Es decir, esto no es nuevo. El hecho de que caigan mercados o activos de una forma súper agresiva en cuestión de horas o en 1 o 2 días es algo que ya ha pasado en la historia y además lo curioso es que el patrón siempre se repite, siempre es el mismo patrón. Se recalienta un activo, se coge apalancamiento, es decir, la gente se empieza a emocionar, empieza a pedir prestado dinero para invertir en ese activo porque se piensan que va a subir hasta la to the moon, como dicen la generación Z, ¿no? Es decir, va a ir hasta las estrellas y luego resulta que no es así porque un simple catalizador, una simple noticia, un simple rumor hace caer ligeramente ese activo y empieza toda la cascada y todo el efecto dominó de caídas, ¿no? Una cosa curiosa, el pasado 28 de enero, justo antes de todas estas caídas, esto es lo que se estaba leyendo en el 5 días, en un periódico financiero español. Dice, el oro con esteroides que puede subir hasta un 40% en las próximas semanas según Citi. Ojo con esto, es decir, esto es lo que alimenta todo el FOMO, el Fear of Missing Out, es decir, es lo que alimenta a esa ansia que tienen muchos inversores de ganar dinero rápido y mucho dinero. Imaginemos una persona que está en su casa, un padre de familia que tiene un trabajo a tiempo completo y por tanto no se dedica a gestionar patrimonio, no tiene ni idea realmente de lo que está haciendo y de repente abre el periódico o abre la aplicación y se encuentra con esta noticia el pasado 28 de enero, justo antes de la caída brutal, y lee que según Citi, el banco, el oro puede subir hasta un 40% en las próximas semanas. ¿Qué creéis que hace esta persona? Esta persona se deja llevar por las emociones, por los impulsos y compra. ¿Qué pasa al día siguiente? Que cae un 10, un 15, un 20, un 30% como pasó con la plata, ¿no? Y a partir de ahí empiezan todas las pérdidas. Por eso los inversores nunca ganan dinero a largo plazo. Hay muchos estudios que lo confirman. A largo plazo la rentabilidad media del inversor es del 2,1%. ¿Por qué? Por el comportamiento inadecuado y por eso existen asesores financieros. Si no hubiera volatilidad y el ser humano no fuera emocional, yo no tendría trabajo. Los asesores financieros no tendríamos trabajo. Y nuestro trabajo no es hacer carteras, que eso también, y eso lo hace la IA hoy en día. En un prompt lo metes en ChatGPT y te lo dice. Nuestro trabajo realmente es gestionar o modular la conducta de los clientes, hacer de abogados del diablo, hacer de contrapesos, cuando el cliente le entra el impulso de hacer algo, valorar si es lógico, que normalmente no lo es, y ponerle freno. Y así es como se consigue generar un patrimonio sólido a largo plazo. 3 lecciones que podemos aprender sobre el crash del oro y la plata del 2026. Primero, gestiona el riesgo, consolida beneficios paulatinamente.
Todos los clientes que yo asesoro tienen un sistema de consolidación automática de beneficios. Cada vez que se gana un porcentaje concreto, vamos consolidando beneficios paulatinamente. Esto no lo digo porque sea más listo que nadie, sino porque es de sentido común y de primero de gestión de carteras o de patrimonio. Es decir, cada vez que un activo de tu cartera gana mucho, ese activo cobra mucho peso dentro de tu cartera y si antes pesaba un 20, ahora pesa un 40, lo que tienes que hacer es que vuelva a pesar un 20. ¿Cómo haces eso? Pasando esos beneficios a otros activos que se han quedado rezagados. Esto es gestionar correctamente el riesgo. Segundo punto, nunca inviertas por modas. Nunca inviertas por modas. Las modas son el peor aliado para invertir. Una moda no es una tesis de inversión. Nadie debería basarse en modas para comprar o vender cualquier tipo de activo. Tercero, nunca inviertas con dinero prestado. Nunca pidas dinero prestado a un broker, a un tercero, al banco, a quien sea, para invertir. El otro día me contaba un cliente médico que compañeros suyos de servicio se habían arruinado en el último crash que tuvo el Bitcoin porque pidieron préstamos personales de 50, de 100.000 euros, incluso algunos, a los bancos para poder comprar y luego palmaron hasta la camisa. Importante, nunca inviertas con dinero. Por tanto, 1, gestiona el riesgo. 2, nunca inviertas por modas. Tercero, nunca inviertas con apalancamiento o con dinero prestado. Bien, noticias que no tienen nada que ver con lo que acabo de explicar, pero que considero que son importantes porque se han lanzado esta misma semana. Se publicaban resultados de algunas grandes tecnológicas americanas, entre ellas Microsoft. Y dentro de esos resultados, a pesar de que han sido relativamente buenos, ha habido un tema que pone la duda sobre la mesa, que es si todo el CAPEX brutal que están aplicando todas las grandes tecnológicas, todo ese gasto, toda esa inversión que llaman en inteligencia artificial en data centers, va a generar un retorno positivo en algún momento. Esto es importante porque si tú estás invirtiendo sistemáticamente miles de millones de dólares en una tecnología, en un tipo de infraestructura y esto no tiene un retorno, los inversores castigan. Y de hecho, por eso Microsoft esta misma semana en la publicación de resultados, insisto, a pesar de ser buenos, caían más de un 10%. Otro dato positivo que yo considero importante es que hay una expansión de márgenes. Se prevé que en los márgenes del SP500, el margen neto de las empresas suba hasta el 13,2%, viniendo del mínimo del 11,2%. Si esto fuera así, si se cumpliera este 13,2%, hablaríamos del tipo del margen neto más alto de los últimos 10-15 años. Yo creo que esto es importante porque al final mucha gente dice que la bolsa está cara y lo entiendo y tiene su lógica, pero hay que entender que los ratios de valoración de las empresas también fluctúan en función de la calidad de las empresas y un factor de calidad es la rentabilidad y la rentabilidad se mide entre otros parámetros por el margen neto de beneficios. Sigue habiendo una continua rotación hacia mercados emergentes y compañías de fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, en mercados emergentes, en rentabilidad en dólares, en lo que llevamos de 2026, han subido un 10%. Los países desarrollados que no son Estados Unidos han subido 7,5% y por encima de las empresas norteamericanas. Y esto creo que es básico entenderlo porque siempre debemos diversificar carteras. Siempre. Es importante no concentrar, no meter todos los huevos en la misma cesta, como decía nuestras abuelas, ¿no? En su día. Por otra parte, también entender, ya que hablábamos hoy de diversificación y de protección del patrimonio, que es importante diversificar por tipos de mercados o zonas geográficas a largo plazo, puesto que, por ejemplo, entre la década del entre el año 88 y el año 93, mientras que mercados emergentes crecieron un 545%, el SP500 solo creció un 130%, que está bastante bien, por cierto. Sin embargo, en la siguiente serie de años, del 94 al 98, mercados emergentes cayeron un 39% y sin embargo Estados Unidos lo hizo mucho mejor con un 194%. Siempre hay esa regresión a la media, es decir, ningún mercado sube de forma exponencial hasta el infinito. Siempre hay mercados que si suben demasiado respecto a su tendencia histórica, habrá un ajuste a la baja. Igual pasa al revés, mercados que están muy deprimidos, donde están muy castigados, donde hay mucho pesimismo, en algún momento, si históricamente tienen tendencia alcista, se empezarán a tomar un poco el timón del crecimiento. Bueno, para terminar, me gustaría hablar del contexto de tipos de interés a la baja que tenemos, porque los tipos de interés en Europa subieron hasta el 4% después de la guerra de Ucrania y Rusia,
luego empezaron a bajar paulatinamente hasta el entorno del 2%, pero esto podría cambiar. ¿Y por qué es interesante saber esto? Pues porque la mayor parte de ahorradores e inversores españoles son conservadores. Y un inversor conservador lo que busca es un plazo fijo o invertir en renta fija. Y los plazos fijos y la renta fija están muy condicionados por los tipos de interés. Si los tipos de interés del Banco Central Europeo son altos, un inversor puede encontrar depósitos a plazo fijo al 2, al 3, al 4, al 5, al 6%. Se habla a veces, ¿no?, de que en España había gente que tenía plazos fijos al 10% en la época de los 80 y 90. Esto es así y es correcto, pero hay que tener en cuenta que nuestra función como inversores siempre tiene que ser proteger y preservar nuestro patrimonio en términos de valor. Es decir, si yo tengo 100.000 euros y la inflación es de un 3%, significa que si yo no he convertido mis 100.000 euros en 103.000 euros, he perdido patrimonio, he perdido poder adquisitivo o he perdido valor. Es exactamente lo mismo, pero que nadie se engañe pensando que ha ganado dinero si la rentabilidad de su patrimonio está por debajo de lo que es el IPC. ¿Por qué esto podría cambiar? Porque el 29 de enero se publicaba una noticia que decía que la subida del euro, es decir, esa fortaleza que está teniendo el euro, sobre todo respecto al dólar, amenaza con forzar al Banco Central Europeo a recortar aún más los tipos de interés, porque al Banco Central Europeo no le interesa tener un euro súper fuerte, puesto que esto distorsiona o entra en conflicto con las exportaciones de la zona euro. Si tenemos un euro muy fuerte, es muy complicado competir a nivel comercial, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta que si eres inversor particular, conservador, que es lo más normal estadísticamente hablando, podríamos entrar en una zona, en un periodo de tipos de interés aún más bajos y, por tanto, aún más necesario gestionar nuestro patrimonio correctamente. Importante entender que la liquidez y los depósitos nunca van a batir la inflación a largo plazo, como sí lo hace la renta fija diversificada y la renta variable diversificada a largo plazo. Esto es todo por hoy, espero que haya sido útil, que haya sido interesante. Déjame tus comentarios, estoy dispuesto a crear contenido en base a lo que me digáis, puesto que yo al final pues tampoco tengo un guión sobre lo que voy hablando, voy viendo noticias, voy viendo lo que sucede por el mercado y en función de lo que me parezca interesante voy publicando, pero me encantaría que si estás viendo esto y has llegado hasta aquí, en estos 22 minutos de vídeo, pues me digas qué te parece y qué te gustaría saber para darme ideas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.